Eran las 2 de la tarde. El sol caía implacable sobre la ciudad, reflejándose en los parabrisas y quemando el asfalto. Canelo apenas había salido de un almuerzo rápido con su equipo cuando su chofer se detuvo en un semáforo cualquiera de una calle cualquiera de Guadalajara. Era solo otro día más en su rutina apretada, o al menos eso pensaba. Fue entonces cuando la vio. Primero no distinguió bien. Una figura delgada, agachada, con ropa empapada, tallando con fuerza el capó de un carro ajeno. Movimientos rápidos, casi automáticos, el cabello preso en un moño improvisado, ojeras profundas. Pero algo en esa silueta le resultó dolorosamente familiar. Entrecerró los ojos. El corazón le dio un salto. Era ella, su primer amor. La misma mirada dulce de hace 20 años, ahora oculta entre gotas de agua y espuma. El mismo rostro, aunque más marcado, más vivido. Canelo sintió cómo una punzada le atravesaba el pecho. No podía ser. No ahí. No así. ¿Está bien, patrón?, preguntó su chofer al notar el silencio repentino. Pero Canelo no respondió. Solo abrió la puerta del carro y bajó. Los carros detrás comenzaron a pitar, pero él no escuchaba nada. El mundo había desaparecido. Solo estaban ellos dos. Él, parado bajo o sol ardiente. Ella, de rodillas, lavando un coche viejo. E o tempo parado entre a dor e a memoria. Ella levantó la vista, quizás por el ruido, quizás por una corazonada. Sus ojos se cruzaron. Por un segundo ninguno de los dos se movió. El balde se le resbaló de las manos. Canelo, susurró, incrédula, con voz quebrada. La espuma aún resbalaba por sus manos. El agua sucia formaba charcos a su alrededor. El semáforo ya había cambiado a verde, pero nadie se atrevía a tocar la bocina de nuevo. Era como si todo el barrio supiera que algo sagrado estaba pasando. Él dio un paso hacia ella, luego otro. «¿Eres tú?», murmuró él sin aire. Los recuerdos golpeaban su pecho como olas. La escuela, las risas, las cartas escritas a mano, los sueños de una vida juntos antes de que el boxeo lo llevara por otro camino. Ella no dijo nada, solo lo miraba, con los ojos brillosos, como si el tiempo le hubiera jugado una broma cruel. Ese instante lo cambió todo, porque en ese rostro cansado, marcado por la vida dura, él volvió a ver a la niña que lo apoyó cuando nadie creía en él. A la joven que lloró cuando se fue, a la mujer que nunca volvió a ver hasta hoy. Y entonces ocurrió algo inesperado. Canelo, sin decir palabra, se agachó, tomó el balde que ella había soltado y comenzó a lavar el carro junto a ella. «¿Qué haces?», preguntó ella en shock. «Lo que debía haber hecho hace años», respondió con un nudo en la garganta. Los transeúntes sacaron sus celulares. Las cámaras grababan, pero él no lo hacía por show. No era un acto para la prensa, era un gesto silencioso, una disculpa que las palabras no podían abarcar. Ella intentó detenerlo. Quiso decirle que no era necesario, que ya no eran los mismos, pero él no se detuvo. Lavaron ese carro juntos, como si estuvieran limpiando años de ausencia, de culpas, de sueños rotos, y en ese momento algo cambió. Porque no se trataba de fama, ni de caridad, era algo más profundo, algo que solo los corazones heridos entienden. Cuando terminaron, él la miró, esta vez con lágrimas en los ojos. «¿Puedo verte mañana?», preguntó. Ella dudó, pero asintió lentamente. Canelo subió de nuevo a su carro sin decir más. El semáforo volvió a ponerse en verde, pero esta vez el mundo parecía diferente. Como si una puerta se hubiera abierto, una historia que creía enterrada acababa de empezar, y lo que vendría después conmovería al mundo entero. Si este tipo de historias te tocan el corazón, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos capítulos, porque a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos lo esperas y pueden cambiarlo todo. El camino de regreso a casa fue silencioso. Canelo miraba por la ventana, pero no veía la ciudad, solo veía su rostro, el rostro de ella.
mojado, cansado, pero con esa misma luz en los ojos, la misma con la que lo había mirado la primera vez, cuando tenía apenas 17 años y el mundo aún era sencillo. Esa noche no pudo dormir. La imagen de ella lavando coches, con las manos agrietadas por el jabón barato y la piel quemada por el sol, lo perseguía con cada parpadeo. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué no pidió ayuda? Y entonces, las preguntas más duras. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué nunca volvió? El amor entre ellos había sido real, inocente, profundo. Se conocieron en la secundaria, cuando él vendía helados para ayudar en casa y ella cuidaba a su hermanito menor. Compartían sueños de salir del barrio, de tener un futuro. Él le prometía que si algún día lograba ser boxeador profesional, volvería por ella. Le juró que la haría su esposa. Pero el destino tenía otros planes. El éxito llegó rápido y con él la distancia, las giras, las presiones. Perdió el contacto. A veces preguntaba por ella discretamente, pero nadie sabía nada. Pensó que quizá había seguido con su vida, que lo había olvidado. Tal vez era lo mejor, eso se decía, para no cargar con la culpa. Pero hoy la había visto y estaba luchando por sobrevivir. A la mañana siguiente, se levantó antes de que saliera el sol. Se puso una gorra, lentes oscuros y ropa sencilla. Le pidió a su chofer que lo dejara a unas cuadras del semáforo donde la había encontrado. No quería llamar la atención, no quería cámaras, solo necesitaba verla otra vez. Esperó, y ella llegó. Con una mochila vieja al hombro y un termo de café en la mano, se acercó al mismo rincón. Sacó su balde, el trapo, el jabón. Se arrodilló y comenzó su jornada como si fuera lo más normal del mundo. Saludó a los conductores con una sonrisa tímida. Ofrecía sus servicios con respeto. No mendigaba, trabajaba. Eso fue lo que más lo conmovió. Canelo la observó desde una esquina, oculto entre las sombras de una tienda cerrada. Por momentos se le llenaban los ojos de lágrimas. Cada gesto de ella, cada movimiento, le hablaban de una dignidad intacta a pesar de la necesidad. Y entonces vio algo más. Un niño de unos 8 años se acercó corriendo. La abrazó por la cintura. ¿Todo bien, mami?, preguntó. Ella le sonrió, acariciándole el cabello. «Todo bien, mi amor. ¿Desayunaste?» «Sí, la señora del puesto me dio un pan». Canelo tragó saliva. Otro niño apareció después, más pequeño. Tenía una mochila rota y los zapatos despegados. Se sentó en la banqueta con un cuaderno en las piernas. Mientras ella lavaba, él hacía su tarea. No era solo una mujer luchando, era una madre dando todo por sus hijos. Esa noche, Canelo no aguantó más. Mandó a investigar. Le pidió a su asistente más leal, en quien confiaba como a un hermano, que averiguara todo sin levantar sospechas. En menos de 24 horas, supo la verdad. Ella vivía en una pequeña habitación alquilada en la periferia. No tenía pareja. Su madre había muerto hacía años. Trabajaba lavando coches durante el día y limpiando un restaurante por las noches. Los niños no iban siempre a la escuela porque no tenía con qué pagar útiles o transporte. Uno de ellos tenía asma, pero no podía costear el tratamiento completo y aún así nunca pidió limosna, nunca bajó la cabeza. Canelo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Él, que tenía autos de lujo, mansiones, relojes que costaban lo que ella no ganaría en una vida, ¿cómo no supo antes? ¿Cómo dejó que el tiempo lo anestesiara? Tomó una decisión. No podía quedarse cruzado de brazos, pero tampoco podía simplemente darle dinero y ya. Sabía que ella no lo aceptaría. La conocía demasiado bien, orgullosa, fuerte. No iba a permitir que nadie la viera como una víctima. Tenía que encontrar otra forma, una que respetara su dignidad, que le devolviera lo que el mundo le había quitado sin herir su alma. Y en ese momento, Canelo dejó de ser el campeón. Volvió a ser el muchacho que la amaba en silencio y que, ahora, estaba dispuesto a todo por verla sonreír de nuevo. Al tercer día,
Canelo ya no podía seguir observando desde lejos. Había visto suficiente. Conocía ahora cada rincón del lugar donde ella trabajaba, cada gesto de esfuerzo que hacía para ocultar el cansancio frente a sus hijos, cada mirada resignada que lanzaba al cielo cuando no lograba juntar lo suficiente para el día. Él, acostumbrado a los flashes, a las ovaciones, se sentía pequeño, invisible, como si todo el éxito del mundo no significara nada frente a esa mujer luchando en silencio. Así que decidió hablar con ella. Eligió un momento en que los niños no estaban cerca. Esperó a que ella terminara de lavar un coche, y cuando se inclinó para escurrir el trapo, él se acercó lentamente. «¿Podemos hablar?», dijo, sin rodeos. Ella lo miró. Sus ojos mostraron sorpresa, pero no retrocedió. Se incorporó con dignidad, limpiándose las manos en el pantalón manchado de cloro. «No hace falta que vengas todos los días, Canelo. Ya me viste. Estoy bien», respondió con voz serena. «No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque me importas, porque me sigues importando». Ella bajó la mirada. Se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego se sentó en la banqueta y él la siguió. «Después de que te fuiste, no fue fácil», empezó, sin mirarlo directamente. «Todos me decían que debía estar orgullosa de ti, que eras un ejemplo, pero nadie preguntó cómo me sentía yo. Quise volver, te lo juro, pero el mundo allá afuera es más frío de lo que imaginaba. No supe cómo regresar sin sentir que había fallado». Ella lo miró, por fin. «Y lo hiciste. Fallaste, no solo a mí, sino a lo que éramos». La verdad dolía, pero Canelo no se defendió, solo asintió. «¿Y los niños?», preguntó él casi en un susurro. «Son míos, de nadie más. No tuve ayuda. Su papá se fue antes de que el más chico naciera. Desde entonces somos solo nosotros tres». La voz de ella no temblaba. No había pena, solo una firmeza adquirida por los años, por el dolor y por la necesidad de seguir adelante. «Tienes que dejarme ayudarte». Ella soltó una risa amarga. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Darme dinero, ponerme en una casa, meterme a fuerza en tu mundo de oro?» «No, no quiero darte una limosna. Quiero devolverte algo que te pertenece. Tu dignidad, tu tranquilidad. Que puedas dormir sin pensar qué vas a comer mañana. Que tus hijos no tengan que crecer viendo a su madre desgastarse entre coches sucios». Ella lo miró fijamente. «Canelo, no soy tu responsabilidad. Lo que viví, lo viví porque así tocó. Nadie me lo impuso. No me da vergüenza. Y por eso mismo mereces todo», dijo él con los ojos húmedos. «Porque nunca dejaste de luchar». El silencio los envolvió otra vez. La ciudad seguía su ritmo, pero para ellos todo estaba suspendido. Ella se puso de pie. «Si de verdad quieres ayudarme, hazlo como un amigo, no como un salvador. No quiero cámaras, no quiero fama, y sobre todo, no quiero que mis hijos piensen que su mamá fue rescatada. Quiero que sepan que su mamá se levantó, con un poco de apoyo, sí, pero con su propia fuerza». Canelo sonrió. Era la misma mujer de siempre, orgullosa, íntegra, invencible. «Entonces empecemos desde ahí». Y sin más palabras, se despidió con un gesto suave. Ella volvió a su trabajo, y él al auto que lo esperaba a la vuelta. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, Canelo sentía que había reencontrado una parte de sí mismo, una que había quedado enterrada en los rincones olvidados de su alma. No iba a repetir los errores del pasado. Esta vez la ayudaría, pero en sus términos, sin aplastar su esencia, sin arrebatarle el control de su propia vida. Ahora sabía que lo más difícil no sería ofrecer ayuda. Lo más difícil sería hacerlo sin quitarle su libertad. Y esa noche, entre planes silenciosos y decisiones firmes, comenzó a trazar un camino, un plan que la ayudara a levantarse, sin que ella tuviera que inclinar la cabeza ante nadie. Canelo no era hombre de quedarse quieto. En el ring aprendió que esperar demasiado podía significar la derrota. Y esta vez el combate era contra el tiempo, la injusticia,
y contra las heridas del pasado que aún latían entre ellos. Pero había algo claro: no podía simplemente llegar con una bolsa de dinero y decir, aquí está, ya no sufras. No con ella, no con esa mujer que había enfrentado la vida con los dientes apretados y el corazón roto, pero firme. No con la madre que se partía el alma cada día para que sus hijos comieran. Así que trazó un plan, uno silencioso, invisible, pero profundo. La primera decisión fue asegurarse de que ella tuviera un hogar digno. Mandó a su asistente, Ernesto, que ya era parte de su círculo más íntimo desde los días en que dormían en colchones en el suelo, a buscar una pequeña casa en una zona tranquila. Nada ostentoso, solo un lugar seguro, limpo, con espacio para os filhos brincarem. Quiero que se vea como si alguien se la rentara, que no tenga mi nombre por ningún lado. Nada que la haga sentirse menos, le advirtió Canelo. Ernesto cumplió. Encontró una casita de muros blancos y jardín sencillo, a apenas 5 calles del lugar donde ella trabajaba. Canelo pagó varios meses por adelantado sin que se notara. Lo hizo a través de un supuesto programa social, algo que no levantara sospechas. El siguiente paso, la educación de los niños. Se enteró de que el mayor tenía talento para las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. El pequeño, en cambio, no soltaba sus cuadernos de dibujo. Su madre había dicho, sin saber que alguien escuchaba, que algún día él sería artista, pero ninguno de los dos asistía regularmente a clases. Canelo habló con una fundación que él mismo apoyaba desde hacía años, sin poner su rostro al frente. Les pidió becas completas para los 2 niños, incluyendo transporte escolar, comida y material. No quiero que sepan que viene de mí. Solo asegúrense de que los niños sientan que alguien los ve, ordenó. Y por último, el corazón del plan, el trabajo. Sabía que ella jamás aceptaría un empleo ofrecido por él directamente, así que habló con un viejo amigo que tenía un local de lavado ecológico de autos en la zona centro. Necesito que la contrates, pero que parezca que fuiste tú quien la encontró por casualidad. No le des ventajas, solo dale la oportunidad. Te prometo que no te vas a arrepentir, le dijo Canelo. Días después, el amigo pasó por el semáforo. Le ofreció trabajo. Ella dudó, desconfiada, pero el hombre fue sabio. No insistió. Le dio su tarjeta y le dijo que podía pasar cuando quisiera a ver el lugar. Ella fue, y cuando lo vio, un espacio limpio, con techito para cubrirse del sol, herramientas decentes, salario fijo, aceptó. No por caridad, sino porque era una oportunidad real. Una por la que estaba dispuesta a trabajar con el alma, como siempre lo había hecho. Y así, pieza por pieza, la vida de ella comenzó a transformarse, sin saber que detrás de todo estaba él, el muchacho de su adolescencia. El amor que se fue, pero que nunca la olvidó. Canelo no se acercó durante semanas, solo observaba a la distancia, veía cómo los niños iban a la escuela, cómo ella llegaba al trabajo con una sonrisa más serena, cómo comenzaba a levantar el rostro, a caminar con menos peso sobre los hombros. Cada vez que pasaba por el semáforo ya no la veía, y eso, lejos de entristecerlo, lo llenaba de orgullo, porque ella ya no estaba ahí, porque había cruzado un umbral, porque estaba recuperando la vida que siempre mereció. Pero los milagros, incluso los silenciosos, no pueden ocultarse para siempre. Una tarde, uno de los niños dibujó en la escuela una caricatura. Era un boxeador famoso junto a una mujer lavando autos, rodeados de corazones. La profesora, intrigada, preguntó qué significaba. «Es el señor que ayudó a mi mamá», dijo el niño sin saber lo que había dicho. La historia llegó a oídos de una reportera local, conocida por buscar testimonios de superación. Investigó, preguntó, y como todo en este país, la verdad comenzó a moverse como pólvora. Alguien había ayudado a esa mujer, alguien con poder, con recursos, y pronto todas las pistas llevaban a un solo nombre: Saúl Canelo Álvarez. Y aunque él lo había hecho todo en silencio,
La verdad estaba por salir a la luz. Apenas unas semanas después de que ella comenzara su nuevo trabajo, los rumores ya no eran rumores. Una nota discreta apareció en un sitio de noticias local. Madre trabajadora sale de la calle gracias a un gesto anónimo que podría venir de una celebridad. No se decía nombre alguno, pero en los comentarios ya circulaban teorías. Y cuando alguien filtró una foto vieja de Canelo detenido en aquel semáforo, la historia explotó. En cuestión de horas, los medios nacionales la retomaron. Programas de televisión, influencers, noticieros, todos querían saber. Canelo ayudó en secreto a una mujer de su pasado. ¿Por qué? ¿Quién era ella? Ella se enteró por la televisión del local. Estaba lavando un coche cuando escuchó su nombre. Alzó la cabeza. La pantalla mostraba imágenes difusas y de fondo la voz del presentador. Fuentes cercanas aseguran que el campeón habría costeado vivienda, estudios y un nuevo empleo para su primer amor. El balde cayó de sus manos. Los compañeros la miraron y uno bajó el volumen. Pero ya era tarde. Ella corrió al baño, se encerró, respiraba agitada, no lloraba, no aún, no por vergüenza sino por rabia, no porque la ayudaron sino porque la expusieron. Todo lo que había pedido era respeto, silencio, dignidad. Esa misma tarde dejó a sus hijos con una vecina y tomó el camión hacia el gimnasio donde entrenaba Canelo. Lo conocía bien. Sabía que aunque no diera entrevistas, siempre regresaba allí. Lo encontró solo, golpeando el saco con furia. Ella entró sin anunciarse. Él la vio por el reflejo del espejo. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó ella con voz firme. Canelo dejó de golpear. Se quitó los guantes. No dijo nada por unos segundos. «Nunca fue mi intención que esto saliera», murmuró. «Entonces, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Me hiciste quedar como una pobre rescatada de telenovela, como si fuera parte de tu show». «No es eso», dijo él, ahora alzando la voz por primera vez. «Todo lo que hice fue para que tuvieras paz. No quería que nadie supiera, nadie, te lo juro. Pero lo saben», gritó ella. «Y ahora todo el mundo tiene una opinión sobre mi vida. Me siguen con cámaras cuando llevo a mis hijos a la escuela. Me llaman la ex de Canelo, como si no tuviera nombre, como si no tuviera historia propia. Tú no entiendes lo que se siente». Hubo un silencio largo, doloroso. Él bajó la mirada. Dio un paso hacia ella. «Tienes razón, no lo entiendo, porque yo vivo en una burbuja desde hace años, pero créeme, nunca quise que esto pasara. Solo quería enmendar algo, una parte de mí que dejé rota. Y tú eras esa parte». Ella se estremeció. Sus ojos por fin se llenaron de lágrimas. «¿Por qué volviste?», preguntó ahora en voz baja. «Porque te vi y no podía mirar para otro lado, porque me dolió, porque todavía me duele y porque te sigo queriendo. No como una fantasía del pasado, sino como la mujer que eres ahora, la que lucha, la que cría a 2 hijos sola, la que no acepta caridad pero no teme ensuciarse las manos». Ella bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas. «Yo no necesito que me salves, Canelo. Nunca lo necesité. Lo sé. Pero yo sí necesitaba ayudarte. Para volver a respirar. Para volver a encontrarme». Ambos estaban allí, frente a frente. No como ídolo y mujer anónima. No como pasado y presente. Sino como 2 almas heridas intentando entenderse. Ella se acercó. Lo miró con ternura. «Gracias por todo. Pero por favor, prométeme que después de esto me dejas en paz. Déjame volver a construir mi historia, con mis hijos, a mi manera». Canelo asintió, tragó en seco. «Lo prometo». Y cuando ella salió por la puerta, no hubo abrazos, no hubo beso, solo una mirada larga, como quien se despide de algo que dolió, pero también sanó. Pero lo que ninguno sabía aún es que el país entero estaba conmovido y su historia estaba a punto de dar un giro aún más inesperado.
La tormenta mediática se fue apagando poco a poco. Las cámaras, siempre hambrientas de escándalo, encontraron otras historias, y ella por fin pudo volver a respirar. Regresó al trabajo, esta vez más segura. Los niños seguían en la escuela. La nueva casa ya comenzaba a sentirse como un hogar. No volvió a saber de Canelo, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Y aunque parte de ella lo agradecía, porque necesitaba reconstruirse a su manera, otra parte lo extrañaba. No al campeón, sino al muchacho que una vez le prometió el cielo mientras comían tacos en la banqueta. Al joven que, aún con los puños rotos, tenía el corazón más blando del mundo. Una tarde cualquiera, mientras barría el patio, vio un sobre bajo la puerta. No llevaba remitente. Dentro había una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. Hoy no vengo a ayudarte. Solo quiero verte sonreír. Y abajo una dirección, la dirección del parque donde se conocieron hace tantos años. Su corazón dio un brinco. Pensó en ignorarlo. Pensó en quemar la nota. Pero sus pies no le hicieron caso. Esa misma tarde, al caer el sol, llegó al lugar. Nada había cambiado. Los mismos columpios oxidados, los mismos árboles torcidos por el viento, la misma banca, la de siempre. Y ahí estaba él, sentado, con una gorra, jeans viejos y mirada de niño. Como si el tiempo hubiera dado la vuelta completa. Cuando la vio, se puso de pie. No sonrió, solo esperó. Ella se acercó. No dijeron nada por largos segundos. Solo se miraron. Y entonces, como si el universo ya no les debiera explicaciones, se sentaron juntos en silencio. «Pensé que no vendrías», dijo él con voz serena. «Yo también lo pensé», respondió ella. Una brisa suave movía las hojas. Los gritos de niños jugando a lo lejos les recordaban que la vida seguía, que el mundo no se había detenido por su historia. «¿Y cómo están los niños?», preguntó él. «Felices. El más pequeño ya quiere ser boxeador», dijo con una sonrisa leve. «Que no lo sea, que sea lo que quiera, menos eso». Ella rió, por fin, una risa corta, honesta. Él la miró. Esa risa seguía siendo su lugar favorito en el mundo. «No te llamé porque lo prometí», dijo él, «pero nunca dejé de pensar en ti. Y si viniste hoy, es porque tú tampoco me olvidaste». Ella bajó la mirada. «No vine por lo que fuimos, vine por lo que somos ahora, dos personas marcadas, con cicatrices distintas, pero con el mismo fuego adentro». Él asintió. «No quiero que volvamos al pasado, solo quiero estar presente, a mi ritmo, al tuyo, sin condiciones». «No puedo prometer nada», dijo ella con sinceridad, «pero tampoco quiero cerrar la puerta». Se quedaron ahí, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. Los murmullos del parque bajaban de volumen. El sol se escondía, pero entre ellos una luz distinta comenzaba a brillar. No hubo beso, no hubo abrazo, pero hubo algo más profundo, un pacto silencioso, un acuerdo sin palabras entre dos almas que ya habían vivido suficiente para saber que las segundas oportunidades no llegan con ruido, sino con paz. Y así comenzó un nuevo capítulo, no de amor romántico inmediato, sino de compañía, de reconstrucción, de compartir lo simple, una caminata, un café, una visita a los niños. Y mientras la historia se expandía por todo México y cruzaba fronteras, inspirando a miles, ellos caminaban juntos, sin prisa, porque sabían que lo verdadero no necesita etiquetas, solo necesita tiempo y verdad.